utilitarismo es una teoría ética y social surgida a finales del siglo XVIII y de gran relevancia durante el siglo XIX, que en principio fue definida como la variante moderna del hedonismo de Epicuro, y cuya influencia se extiende hasta nuestros días. En este vídeo vamos a explicar en qué consiste el utilitarismo a través de las tesis fundamentales de su fundador, Jeremy Bentham, así como los cambios y precisiones que introdujo en la teoría John Stuart Mill. En términos generales, podemos decir que el utilitarismo se basa en una premisa muy sencilla. Se considera que una acción es correcta si promueve la felicidad e incorrecta si produce el efecto contrario. Pero no solo de quien realiza la acción evaluada, sino de todos los que sufren sus efectos. Así, no es una doctrina egoísta, no promueve que cada individuo busque simplemente su propio interés, y a la vez se aleja de aquellas doctrinas éticas que consideran una acción buena o mala en términos absolutos. Aquí, la evaluación de un acto siempre irá unida a las consecuencias que produce. El utilitarismo quiere dar respuesta a la eterna pregunta de qué debemos hacer, pero considera la respuesta desde un enfoque distinto. Debemos medir las consecuencias de las opciones que tengamos ante nosotros antes de decidir. Aunque Bentham es considerado el primer utilitarista, antes había habido ya aproximaciones al principio de utilidad que le inspiraron. David Hume ya se había alejado de las ideas de los contractualistas y había enunciado que la utilidad pública es el único origen de la justicia. Francis Hutcheson ya había dicho que una acción es mejor si produce la mayor felicidad al mayor número de personas, e incluso había llegado a proponer una aritmética moral para calcular las mejores consecuencias de las acciones. Joseph Priestley ya había afirmado que el Estado debía procurar la felicidad del mayor número de miembros de su población. Así que Bentham recoge y ordena ideas en buena medida de otros. Bentham fue abogado y su máximo interés era la aplicación de este principio de utilidad, es decir, elegir las acciones, las políticas que produzcan la mayor felicidad al mayor número de personas, a las instituciones y a la legislación. El utilitarismo nació así como una teoría innovadora y reformista, ya que Bentham desde un principio quiso reformar la sociedad, sus leyes y sus instituciones para intentar un progreso moral. El fundamento ético individual de la utilidad en Bentham es una convicción semejante a la de Epicuro, de que todo ser humano busca por naturaleza el placer y evita el dolor. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos señores soberanos, el placer y el dolor, nos dice. El utilitarismo implica poder evaluar o medir las consecuencias de las acciones, medir cuánta felicidad producen, y para Bentham, igual que para John Stuart Mill, la felicidad se mide por la diferencia entre placer y dolor que produce una acción. La ética o deontología es aquella rama del arte y de la ciencia que tiene por objeto mostrar y facilitar a cada individuo la información de por qué medios se puede lograr que la suma neta de su felicidad sea tan elevada como posible. ¿Cuándo es buena o útil y lleva a la felicidad una acción? ¿O cómo se calculan el placer y el dolor personales? Bentham propone observar los siguientes factores: intensidad, duración, certeza o incertidumbre, proximidad o lejanía, y también fecundidad y pureza. Esto es lo que se llamó la aritmética de los placeres. Las acciones individuales podrían perjudicar a los demás. Por eso, en aras de la felicidad, hay que seguir siempre el criterio del bienestar o bien común. Sin embargo, Bentham cree que la ética privada siempre estará regida por el deseo de maximizar el propio placer y minimizar el propio dolor, y que consideraciones con respecto a los demás solo entran cuando se albergan sentimientos de compasión, buena voluntad, o hay un deseo de congraciarse con los demás o ser beneficiarios de su buena voluntad. Así se entiende la importancia que da Bentham al papel de las instituciones y las leyes, en particular el Código Penal. Las leyes deben ir dirigidas no al interés de los gobernantes, sino al bien común. Es aquí donde se debe desarrollar el arte de conseguir la felicidad de la mayor cantidad de personas. Es el legislador el que debe conseguir que haya una identidad entre el interés individual y el interés común. El Código Penal no debe existir para castigar acciones malas en sí mismas, sino para desincentivarlas. Se trata de que no compense, que no contribuya a la propia felicidad, perjudicar al prójimo.
Bentham, además, sí creía en la posibilidad de reformar y reinsertar socialmente a los delincuentes, algo que se muestra en el único proyecto práctico elaborado por Bentham, el Panopticon, la creación de una cárcel modelo que pretendía mejorar las condiciones de los reclusos en las prisiones. Bentham lo presentó como una solución económicamente viable. Se trataba de sacar a los presos de las celdas comunes, el hacinamiento, y evitar violencia y enfermedades, sin por ello dedicar más personal a su vigilancia. Así Bentham imagina una cárcel de celdas individuales, en círculo, orientadas hacia un punto de vigilancia central, desde el que se controla cada planta con tan solo 1 o 2 vigilantes, que pueden vigilar todas las celdas sin ser vistos. El proyecto fue pagado a Bentham, pero nunca se realizó. A pesar de sus buenas intenciones, su fama se debe a la crítica del Panopticon que hará Michel Foucault en Vigilar y castigar. Bentham fue un reformista, considerado radical por sus contemporáneos. Siempre aplicando su principio de utilidad a las instituciones, fue gran admirador de la Constitución americana, fue favorable a la abolición de la monarquía, la Cámara de los Lores y la desvinculación del Estado de la Iglesia anglicana. Su influencia en las primeras décadas del siglo XIX se hizo más palpable debido a que influyó en una serie de personajes ilustres, entre los que podemos destacar al economista David Ricardo, el socialista utópico Robert Owen y James Mill, padre de John Stuart Mill. John Stuart Mill recibió una estricta y profunda educación diseñada por su padre, James Mill, colaborador y seguidor fiel de Bentham. Ese plan educativo que condujo a John Stuart Mill a tener los conocimientos teóricos de un licenciado universitario ya con tan solo 13 años, causó un profundo impacto en su carácter y en sus ideas sobre la educación, así como en los propios matices que introduce en el utilitarismo, recogiendo ideas ilustradas, porque Mill es a la vez utilitarista y crítico de las ideas de Bentham. Mill fue defensor del progreso social así como de la libertad frente a todo fanatismo. Se le reconocen históricamente no solo su enorme y profunda cultura, sino sus cualidades humanas excepcionales. No es de extrañar su convencimiento de que los seres humanos poseemos un sentido de la dignidad personal. Pretendió además conciliar sus ideas sobre la libertad y autonomía individuales con la solidaridad y el disfrute de los bienes producidos por todos. En este sentido, se le podría considerar una especie de socialista utópico. ¿En qué consiste el utilitarismo de John Stuart Mill? Para él, también el criterio último para juzgar las acciones es que éstas son buenas o correctas si promueven la felicidad y malas o incorrectas si tienden a producir lo contrario. ¿Pero qué es para él exactamente la felicidad? La felicidad es también la diferencia entre placer y dolor, pero su concepto de placer es más claramente idealista, puesto que la felicidad en él es la propia de un ser libre en pleno ejercicio de sus facultades intelectuales, la propia de un hombre ilustrado, desarrollado y con sentido de la dignidad, que para Mill es un autorrespeto. Mill criticó en parte la aritmética de los placeres de Bentham, puntualizando que ésta no puede aplicarse mecánicamente y que siempre hay que considerar las consecuencias de su aplicación. Le parece que Bentham es poco riguroso. Según Mill, Bentham parece centrarse fundamentalmente en los placeres materiales. Él, por el contrario, pone el acento en la importancia de la calidad de los placeres. El principio de utilidad debe pretender alcanzar placeres cualificados, que produzcan individuos autosatisfechos y autodesarrollados, y debe rechazar siempre las acciones que, de generalizarse, serían incorrectas. Es bastante evidente que la idea de felicidad de Mill es coherente con el tipo de ser humano que era él, y que le parece que debe ser para todos. Por eso ha sido criticado por caer en la falacia naturalista, confundir el ser con el deber ser. Para Mill, el egoísmo y la falta de cultura intelectual son las principales causas de la insatisfacción en los hombres, mientras que la búsqueda de la virtud, es decir, el autodesarrollo y la dignidad personal, son lo más importante para lograr la felicidad. De ahí que defendiera la educación pública. Según Mill, los mejores hombres son los libres y autónomos, manteniendo un concepto de autonomía y libertad que proviene de los pensadores ilustrados. Su respeto por la libertad individual es inmenso. El capítulo 3 de su ensayo sobre la libertad se titula «De la individualidad como uno de los elementos del bienestar». Sus ideas tienen una proyección social, ya que considera que la felicidad tiene que ver con la solidaridad,
La mayor felicidad de cada persona radica en la mayor felicidad de todos, y el conjunto de la sociedad solo es feliz si cada persona en particular es tratada como un ser autónomo y libre. Estaba convencido, también en parte como Kant, de que el progreso moral y político caminaba hacia la consecución de este ideal. Para conseguir todo esto, cree profundamente en la educación y considera que un buen gobierno es aquel que potencia las capacidades de autonomía, autodesarrollo, singularidad y originalidad para poder fomentar la dignidad de cada miembro de la sociedad, así como la consecución de la libertad individual. Quería evitar el paternalismo del Estado y el dogmatismo de la educación religiosa. Se trataba de conseguir una mayoría ilustrada que pudiese tomar decisiones democráticamente, evitando los peligros de las mayorías no cualificadas, pero también respetando a las minorías y escuchando sus puntos de vista. Mill, además, llevó el compromiso tradicional en los utilitaristas con la democracia, su padre ya defendió el sufragio universal masculino, hasta sus últimas consecuencias. Fundó el primer grupo a favor del sufragio femenino. Es, por tanto, totalmente individualista, liberal y demócrata, pero a la vez idealista hasta grados prácticamente utópicos. Aunque tanto Bentham como Mill buscan aplicar el principio de utilidad y juzgan el valor de una acción según su capacidad para hacernos felices partiendo del placer o el dolor que produce, Mill introduce ya correcciones a Bentham. Su concepto de ser humano es más optimista y más idealista, menos materialista que el de Bentham, y de ahí surge su obsesión con la educación pública y su defensa a ultranza de la libertad individual. También establece que hay acciones cualitativamente mejores que otras, de partida, como sería la preservación de la vida humana, y también intenta corregir posibles aberraciones de la aplicación estricta y simple del principio de utilidad, acogiéndose a la versión normativa de la doctrina, que viene a decir que, por ejemplo, en ningún caso se podría tolerar mentir o robar, no solo por la inseguridad que introducirían estos actos, aunque fueran aislados, dentro del conjunto de la sociedad, que es lo que diría un utilitarista clásico, sino que juzga una acción individual como buena o mala, evaluando qué pasaría si se convirtiera en la norma, algo que de nuevo está introduciendo elementos kantianos en el utilitarismo. El utilitarismo, como vemos, es un punto de partida, una forma de evaluar las acciones, tanto privadas como públicas, pero puede dar lugar a muchas visiones diferentes. Normalmente va unido a valores democráticos, pero puede oscilar entre la defensa del liberalismo a ultranza y algún tipo de socialismo utópico, puesto que la base, el principio de utilidad, que una acción haga feliz al máximo número de personas, puede interpretarse de muchas maneras. Por eso es a la vez un pensamiento atractivo y controvertido. Desde John Stuart Mill se han ido introduciendo numerosas variantes y correcciones, desde versiones no hedonistas, que no recurren al placer sino a virtudes como la sabiduría para aplicar el principio de utilidad, hasta el utilitarismo negativo, que no busca aumentar la felicidad, sino evitar el sufrimiento. Pero de una forma u otra, todavía hoy, el principio de utilidad se encuentra en la base de la justificación de las políticas públicas, puesto que ha encontrado sus propias versiones tanto dentro de la doctrina económica como dentro de otras ciencias sociales.